vamos a trabajar ya el tema de la evaluación de ese expediente técnico. Ese expediente técnico que puede ser para una búsqueda catastral, para un título o para que va a generar un informe técnico dentro del área de catastro. Y para generar ese informe técnico tiene que usar lo que se denomina o lo que se ha establecido como la base gráfica registral de SONARP. Las respuestas que se dé a nivel registral sobre conteniendo información que emite la oficina de catastro registral, han generado casuísticas en el tribunal registral, las cuales también las vamos a mencionar. A su vez, vamos a dar a conocer, es una norma que ya les había comentado a ustedes y que esa norma puede permitir que la base gráfica se pueda actualizar. Eso es algo importante, interesante que les voy a comentar. Continuamos entonces. Para este capítulo, sí, se debe tener en cuenta la directiva de informes técnicos, a su vez, la resolución 039-2017 de la SUNARP, que establece los criterios para oficializar la cartografía base que vayan a presentar los interesados a la SUNARP. Esas dos normas son fundamentales y que tienen que ver con la clase del día de hoy. Para que exista la evaluación de la oficina de catastro, está enmarcada en los actos registrales que así lo requieren. Con la última norma de informe técnico de diciembre del año pasado, se ha establecido cuáles son los actos que son necesarios para que vaya a la oficina de catastro. Son varios, casi todos los que tengan que ver con modificación del predio y todos ellos son obligatorios y sobre todo completamente necesarios si es que el predio se va a inscribir por primera vez. O también lo que se denomina las inmatriculaciones. ¿Y cuál es el artículo o la directiva o el elemento específico que indica en la jurisprudencia registral la información que va a brindar esta oficina denominada la Oficina de Catastro Registral? Es el artículo 11 del Reglamento de Inscripción del Registro de Predios, que habla de la emisión del informe técnico bajo responsabilidad del profesional que está llevando a cabo esa calificación. ¿Y qué dice este artículo? Dice que el área de catastro verificará los datos técnicos del plano presentado. Ese plano presentado, el día miércoles trabajamos los datos técnicos que tenían ese plano. Uno de los más importantes era el cuadro de datos técnicos en coordenadas UTM, además de las medidas, el área, la ubicación, la dirección, en fin, los demás detalles complementarios que va a tener ese plano que se está presentando. Una vez que verifique esos datos, dice el artículo 11 del Reglamento de Registro de Predios, el área de catastro, que en este caso puede ser un ingeniero o un arquitecto o un geógrafo, emite un informe referido a aspectos estrictamente técnicos. Lo subrayo en rojo porque llega momentos en que la línea divisoria entre el aspecto técnico y el aspecto legal se hace un poco dificultoso de delimitar, aun cuando lo técnico es muy claro y lo legal también, pero hay algunos aspectos que entremezclan lo técnico y lo legal. Por ello es que se ha tratado de separar, hacer muy notorio
que los informes técnicos tienen que estar basados en documentos de carácter técnico. ¿Cuáles eran las implicancias legales? Por decir, se podía opinar respecto que la zona, podíamos opinar de repente que la zona era urbana y cuando en realidad la zona todavía estaba de urbanizarse, que eran predios rústicos, no rurales, sino predios rústicos, pero que todavía no tenían habilitación urbana. Y la habilitación urbana, aun cuando es un proceso a nivel municipal y a nivel registral, hasta que se inscriba definitivamente, ciertas apreciaciones técnicas podrían desvirtuar cuando se pueda pronunciar por algo que no es el plano en realidad. Entonces, por eso es que se llega a límites en los cuales se tiene que trabajar con bastante cuidado para diferenciar lo urbano y lo legal, registral. Y en el informe técnico lo que tiene que incidir esta área es determinar si existe o no superposición de partidas, en qué partida se encuentra el predio materia de estudio, ese plano, y ese es el aspecto central del informe del área de catastro. Dar a conocer información de antecedente registral si existiera o mencionar que no hay mecanismos o no se ha identificado en esa base información de tipo registral. Y para ello, ¿qué utiliza? ¿Cómo realiza esa evaluación? El artículo 11 dice que se va a basar, va a dar respuesta a ese informe, va a emitir un informe, pero utilizando la información gráfica con la que cuenta el área de catastro, actualizada a la fecha. Y ese es un elemento que en días pasados consultaban y decían, pero está actualizado hasta hoy día y mañana la respuesta puede ser otra. La probabilidad que sea otra existe como probabilidad, pero la posibilidad que sea en todos los casos otra respuesta, no. Por lo general, yo indicaba que la certeza de un informe técnico es muy alto, al 95% de certeza, y que la probabilidad de que me den otra información o que haya algún ajuste a ese informe o una actualización muy rápida, pues está dentro de un 5% de probabilidad. Y además, por eso se indica con información que se cuente a la fecha. Todo lo que estoy indicando está descrito exactamente en el artículo 11 del reglamento. Y luego también en el artículo 11 se menciona que se emite informe técnico en los actos en donde va a haber una incorporación de predio o lo que se denomina inmatriculación y en los casos en que hay modificación física del predio. ¿En qué casos? Subdivisión, acumulación, parcelación, independización. Y todos esos actos registrales tienen que inscribirse, pero tiene que haber un informe del área técnica de catastro. Y algo importante de este artículo 11, en donde se precisa que el informe técnico es vinculante para el registrador. Significa con esta frase que está acuñada en el artículo 11 del reglamento, significa que el registrador basa mucho de su análisis en el informe técnico que vaya a dar catastro. Por ello, digamos, ha ido adecuándose de manera paulatina
la forma de calificar la calificación registral y de las escalas de observación. Por lo general, últimamente, lo que hace el registrador es trasladar primero al área de catastro y luego realiza su calificación registral. Antes, quien calificaba era el registrador y cuando advertía algo que le preocupara y que sea de carácter técnico, recién lo trasladaba al área de catastro registral. Ahora no. Lo primero que se hace es enviarlo al área de catastro. En casi todos los casos, salvo excepciones en las cuales en algunos casos, pues el registrador puede calificar íntegramente, a pesar que hay modificación, como en el caso de las habilitaciones urbanas o en las declaratorias de fábrica. En esos casos, se podría calificar íntegramente en el área registral. Y finalizando con el artículo 11, se determina, a pesar que el ingeniero emite un informe técnico y le brinda información, el registrador va a tomar en cuenta, según su discrecionalidad, va a tomar en cuenta aspectos que contiene el informe técnico para su análisis registral. Es muy probable que si algunos aspectos de índole técnico no les son inherentes a su calificación registral, pues no la va a considerar. Por decir algo, muchas veces hay un análisis técnico porque se conoce el territorio y el ingeniero podría dar a conocer que el predio se encuentra dentro de la partida A, dentro de la partida B o en una zona donde no hay antecedente. Esas son las respuestas claves que debe de darse. Pero a su vez puede abarcar un poco el tema de ocupación del espacio y puede dar a conocer, por ejemplo, someramente, que el predio se ubica en zona de cerro, en pendiente, y es un aspecto que no es decir si tiene o no tiene partida, pero ya está calificando el lugar donde se está ubicando. Y recuerden que hay normas actualmente en las cuales se indica que si la pendiente donde se ubican los predios es superior a 60 grados, son zonas de riesgo. Además, hay determinadas zonas en las cuales, por ejemplo, si estamos cerca al lecho del río, también es una zona de bastante riesgo. Pero en el sistema registral no me están solicitando que yo advierta que el predio está en el medio del río o en la zona la zona de, por ejemplo, de amortiguamiento en las áreas protegidas o en las zonas de la faja marginal. Si el registrador lo solicita expresamente y tenemos la información, se puede incorporar ese dato. Pero muchas veces, viendo la cartografía de la zona, podemos darnos cuenta que el predio que se quiere inscribir está en la punta del cerro. De repente el predio, porque no sabemos para qué va a ser destinado, el predio puede ser para una antena de telecomunicaciones y el que esté ubicado en la punta del cerro no tiene ningún inconveniente. Pero si el predio va a ser para la edificación de una vivienda, entonces ahí hay determinados riesgos. Pero esa explicación, por lo general, no lo va a solicitar el registrador. Aun cuando el ingeniero pueda deslizar, dar una alerta de que está en una zona que no debería inscribirse para vivienda, pero si no hay una consulta que haga el registrador, pues no se va a emitir. Y así se pronuncie, el registrador puede decidir no tomarla en cuenta. Se han dado casos en los cuales se han inscrito predios en el medio de dos vías de muy alto tránsito, como son la Panamericana Antigua y la Panamericana Nueva. En la parte central de esas dos vías, en la práctica no debería inscribirse ningún predio, pero esas casualidades de probablemente desconocimiento ha hecho que ciertas zonas, como quien va para Cañete, hay propiedades inscritas
en la parte media de ambas vías. Y eso, por ejemplo, actualmente ya no es posible de utilizarse para algún uso de residencial, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces el artículo 11 es el que regula la emisión de los informes técnicos y se encuentra en el reglamento de registro de predios. También para actualizar su base de datos, cada vez que se inscriba un predio se va a comunicar al área de catastro. Este es un procedimiento inicialmente mecánico y actualmente se está convirtiendo en un procedimiento automático para que cada vez que se inscriba un predio que pasó con informe técnico de catastro, la base gráfica se actualice. ¿Por qué? Porque significa que ese polígono que de repente se dio de que no había antecedente y si ya se sabe que se inscribe, ese predio tiene que eh, estar en la base gráfica, porque podría al día siguiente ingresar un expediente justamente en el mismo lugar y si no se actualizó la base gráfica registral, se va a generar una duplicidad, como que ha ocurrido últimamente. Bueno. El caso que ocurrió, les comento, ocurrió en una oficina registral, prefiero no decir cuál es la oficina, ocurrió y fue una casualidad, en realidad, situaciones que pueden darse. Resulta que el jefe de esa oficina de catastro estaba de vacaciones como parte normal de los trabajadores y en su reemplazo quedó encargado algún ingeniero. Esa base gráfica tenía que actualizarse con información de predios que se habían inscrito varios meses antes, pero por alguna circunstancia que pues no se explican, no se actualizó la base gráfica. ¿Y qué resulta? Una entidad del Estado, en este caso Bienes Nacionales, había inscrito como inmatriculación un gran predio en esa zona, que era una zona de litoral, cercana al mar. Resulta que también hace sus trámites regulares y formales una entidad, otra entidad del Estado. Bienes Nacionales había inscrito, les explico, más o menos unos 20.000 metros cuadrados y la otra entidad solamente estaba inscribiendo 400 metros cuadrados. Y en la oficina técnica de catastro le indican que se encontraba en una zona sin antecedente registral. Entonces, esta entidad prosigue su trámite y luego llega a inscribir su predio. Una vez que inscribe su predio, al poco tiempo le llega una notificación de cierre de partida. ¿Y quién estaba enviando la notificación? La entidad que había inscrito los 20.000 metros inicialmente, porque la municipalidad, que era la otra entidad que estaba pidiendo 400 metros, estaba totalmente dentro de la primera partida. Y ahí se produce esta situación de superposición y ninguno de los dos estaba, digamos, y todo partía de un informe en la misma zona y que para ambos casos se había dicho que no había antecedentes y que resulta que no se había actualizado la base gráfica registral. Entonces, la probabilidad de que no se actualice la base gráfica registral y se emita un informe técnico contradictorio puede darse, pero es muy puntual y ocasionalmente se dan esos casos. Los documentos que se tienen que presentar a registros públicos, si se trata de casos en los cuales yo voy a hacer una modificación como siguiente acto, mi predio está inscrito con 1.000 metros y tiene medidas en los lados que le corresponda, esa información tiene que ser respetada escrupulosamente. Yo no puedo variar. Yo no puedo decir que mi predio tiene 1.200 metros o 900 metros. No. Tengo que colocar
las medidas y el área que dice el título archivado de ese predio. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si yo cambio las medidas, cambio la geometría, cambio la ubicación, tendría que solicitar rectificación. Entonces, si yo quiero subdividir o si yo quiero acumular, son las informaciones que están en el mismo sistema registral. No puedo hacer ningún cambio. Y si lo quisiera hacer, previamente tengo que hacer el trámite que se llama de rectificación. Entonces, primera premisa, si yo presento documentos técnicos a registros públicos para hacer un acto de modificación, llámese acumulación o subdivisión, esa información que estoy dividiendo en dos partes debe coincidir en primer lugar con el predio que ya está inscrito y que tenía 1000 metros por decir y se está dividiendo en dos porciones de 500 metros. Entonces, ahí una de las cosas que se puede hacer es revisar el título archivado del predio que ya está inscrito. En el caso de una búsqueda catastral, que era uno de los temas que más conversábamos, pero en realidad para los diferentes actos registrales nos van a pedir clásicamente, de manera clásica, plano perimétrico, plano de ubicación o localización y memoria descriptiva. En el caso de una búsqueda catastral, esta documentación es la que se exige y también se puede presentar virtualmente mediante la información en línea. Y este es el link al cual ustedes pueden ingresar para hacer la presentación. Gabriela está levantando la mano. Te escucho, Gabriela. Gabriela, tu micrófono está... Ya. Ahora sí. Buenas noches. Buenas noches. Justamente a este punto que usted estaba indicando, Sí. con respecto a las tolerancias registrales, le pregunté en la primera clase, ¿son solo aplicables al área o también son aplicables a los perímetros? A ver, la tolerancia justo es lo que voy a trabajar el día lunes, pero voy adelantándote. Cuando hablamos de tolerancia, estamos hablando de una información que corresponde al mismo predio, pero que por situaciones de inexactitud registral, porque se midió con instrumentos de baja precisión, puede hacer que el área que tenía 200 metros no tenga 200 metros, sino 201, o su medida pueda tener un poco más o un poco menos. Pero la premisa, Gabriela, es que el predio sea el mismo. ¿Cómo demuestro que el predio sea el mismo? Con una búsqueda catastral. Entonces, si en la búsqueda catastral ¿qué es lo que hago? Para la búsqueda catastral, yo presento el plano conforme lo veo en la realidad. Entonces, por decir, el lado dice 15, pero tú en la realidad el lado es 14 o el lado es 16, un poco más chico o un poco más grande. Pero si catastro te dice corresponde al mismo predio, significa que el lado se midió mal. Entonces, pero cuando hablamos de la tolerancia, estamos hablando del valor de área, que no significa, no hay tolerancia de porcentaje por el lado. No sé, ahí quiero que me expliques qué es lo que te preocupa a ti. Ya, sí, en casos se presentaron, bueno, tengo casos de que los linderos coinciden con la medida que dicta la copia literal, pero finalmente el área no corresponde a la que está consignada en la copia literal. En esos casos, que A ver, entraría? acá hay varias cosas para precisar. En primer lugar, lindero es un aspecto diferente. Lindero, medidas perimétricas son distintas.
El lindero significa con quién colinda. Yo colindo con el lote 2 o yo colindo con la calle Los Geranios. Ah, ya, Yo perdón, colindo. Ya, me esos rectifico. son, no, pero está bien que me digas para hacer las explicaciones. Lindero es colindo con el lote 2, con el lote 5, con la calle Los Geranios y con por el fondo con el lote 27, por decir algo. Perfecto, entonces, de acuerdo a la descripción de linderos, yo estoy colindando con otros lotes. Además, de acuerdo a mis medidas perimétricas, yo tengo 10 colindando con la vía, 18 por un lado, 17 por el otro lado y no sé, por el fondo 11, por decir un predio muy irregular. Pero el producto de esas medidas no me da el área. Si el producto de esas medidas me da más área o me da menos área, ahí no estamos hablando de tolerancia. Ahora, si tú quieres que tu predio no se modifique, mejor dicho, que tampoco tengas observaciones, entonces, si la diferencia, recuerda que el predio que está inscrito dice, no sé, pues 200 metros, pero el producto de tus medidas no da 200. Tú no te preocupes, recuerda la premisa que yo indiqué, que los documentos técnicos presentados a registros públicos debe decir lo que indica el título archivado. Eso es que si no quieres ninguna observación. ¿Ese es el problema que tienes o no? Sí, más que todo es porque las medidas perimétricas coinciden, pero finalmente el área que circunscribe estas medidas perimétricas no es la misma al título archivado o bueno, a lo que corresponde a la copia literal. Cuando calculas, cuando Ajá, calculas cuando hace el dibujo. matemáticamente, Sí, cuando diseñas el dibujo y obtienes el cálculo en el CAD, ¿sí? sí, exactamente, Ya. sí. Eso se llama, es un procedimiento bastante sencillo, no complicado, en que tú puedes solucionar. Si tú notaras que la diferencia está en 10 metros de diferencia o 20 metros, en fin, no lo sé, pero que el producto de esos lados te da un área distinta, eso se denomina que puedes tramitar, porque son los mismos lados, pero da diferente área, es un trámite que se llama error de cálculo. Es una rectificación que no necesitas pasar por notario y que solamente requieres que tu plano sea visado por la municipalidad. Y eso presentas a registros públicos. Por supuesto que el área de catastro en registros públicos va a decir si es el mismo predio y desarrolla con esas medidas un área distinta. Entonces ahí lo que va a hacer no es tolerancia, sino va a rectificar. Entonces, con esas mismas medidas inscritas, desarrolla otra área. Ahí es error de cálculo. Ese es un procedimiento distinto y muy Ah, sencillo, ¿ya? ya. Y justamente a lo que decía de las propiedades que, bueno, a veces consulta el Estado, eh, todas las entidades gubernamentales cuando quieran hacer algún proyecto de calidad estatal tendrían que realizar esta búsqueda catastral. Justamente al caso que indicaba, cuando una persona privada circunscribe o hace la inscripción de una parte de terreno que finalmente a futuro plazo una entidad gubernamental hace la búsqueda de ese terreno y ese pequeño terreno que inscribía este propietario está dentro de un gran lote que quiere inscribir la entidad gubernamental. Tendría que hacer la entidad gubernamental esta búsqueda previa antes de realizar un proyecto. A ver, en los casos, por lo general, lo que me estás indicando son procedimientos comunes cuando las instituciones necesitan adquirir propiedades. Un ejemplo claro es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para las ampliaciones de los aeropuertos o de las carreteras. En esos casos, lo que hace primero es este diagnóstico del territorio a partir de la búsqueda catastral.
Una vez que el registro le da la información, inicia el análisis de cada una de las partidas que está en la zona que quisiera adquirir el Estado. Entonces ahí entra a tallar, digamos, un análisis, un diagnóstico, y luego ya recién puede entrar en comunicación con los propietarios. Pero siempre va a ser eso. Es lo primero que se hace, por eso indico, la búsqueda catastral es la primera herramienta para cualquier trámite, ya sea que voy a vender, que voy a donar o que voy a hacer una división o una acumulación. Lo que fuera que vaya a hacer, lo más conveniente es que primero pase por una búsqueda catastral y sea el Estado o una persona particular. Ya, Bueno, claro, ingeniero, ya, muchas. listo. Carlis, te escucho. Hola, ingeniera, muy buenas noches. Buenas noches. Aquí para hacerle un par de preguntitas. Sí. ¿Han habido casos en los cuales se han solicitado inmatriculaciones de predios que ostentan el título agrícola, pero con el transcurso del tiempo, ya sea por descuido, dejadez de los propietarios, no lo inscribieron en su momento? Y a la fecha estos predios se encuentran ubicados dentro de zonas urbanas o en zonas de expansión urbana. Cuando llega al área de catastro suelen hacer observaciones en el aspecto cuando presentan certificados negativos de catastro. Y estos certificados negativos de catastros han sido otorgados por la municipalidad, no por el órgano formalizador de predios agrícolas, porque justamente este órgano formalizador no tiene competencia dentro de zonas urbanas de expansión urbana. Quería saber cuál sería el antecedente o el motivo, el fundamento por el cual las áreas de catastro hacen este tipo de observaciones, teniendo en cuenta que hay otros mecanismos como Georural, Google Earth, que se pudieran verificar que estos predios están dentro ya de zona urbana. A ver, en realidad no las hace la oficina de catastro. Quien hace esa observación es el área registral, exactamente el registrador. El registrador es el que solicita al área de catastro para que verifique si el predio se ubica en zona urbana o en zona rural. Y el ingeniero de catastro, recuerden que la base gráfica registral no tiene un límite de lo que es lo urbano y lo rural. No existe. ¿Por qué? Porque la base gráfica de catastro registral son solamente polígonos inscritos. Así de simple. Palabra donde dice polígono inscrito. Si ese polígono hace 50 años fue rural y ahora es urbano, para catastro seguirá siendo un polígono inscrito. La connotación de que haya sido rural y ahora es urbano, tampoco incide en el área de catastro registral. ¿Por qué? Porque a nivel registral, a nivel de catastro registral, no se inscribe el ámbito o el límite de lo urbano y lo rural. No se inscribe eso. Entonces no existe. Y además, ese ámbito de lo urbano y lo rural es dinámico. La municipalidad va a ir paulatinamente incorporando área de expansión urbana. Entonces, ¿quién solicita si es urbano o es rural? Es el registrador. ¿Por qué? Porque en los requisitos registrales, de los actos registrales, y cuando llegue el nuevo módulo en donde participen los registradores, ustedes pueden hacerles la consulta, a ellos le dice, si tienes que inscribir, tienes que dilucidar si el predio es urbano o es rural. Y el registrador lo que hace es le traslada la pregunta al ingeniero. Dime si el predio es urbano y es rural. El ingeniero le va a responder. Yo no puedo responder eso porque esa información no existe en mi base gráfica registral. Por lo tanto, lo que va a hacer el registrador es trasladarle la consulta al que ha presentado su expediente, en donde tiene que estar claro netamente si el predio es urbano o es rural. Y para decir que el predio es urbano, tiene que haber una constancia de la municipalidad. Es muy probable que a su vez también le diga, pero también quiero una constancia negativa del ente rural. Entonces, pero ese es el registrador, no el ingeniero de catastro, porque él no tiene en su base gráfica delimitación de lo urbano y lo rural, porque eso no se inscribe. ¿Queda claro, Carlis? Bueno, Eduardo, ¿te escucho?
¿Qué tal? Buenas noches, ingeniera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, mi consulta es la siguiente sobre la clase pasada. Lo que Ya. pasa es que a veces he tenido un caso en que me han dado coordenadas en PASAT 56 y Ujú. lo he enviado a un ingeniero para que lo transforme en 84 y por ahí el propietario también lo ha enviado a otro ingeniero para que lo transforme en WGS 84, pero sin embargo las coordenadas no son las mismas en ambos casos, a pesar de que son las mismas en 56, ¿no? Que se le ha dado a diferentes ingenieros. ¿Esto se Ujú. debe a que hay más de una manera de transformarlas o En a qué se debe el realidad, error? en realidad, desde la primera clase les he indicado de que no existe un procedimiento de transformación oficial. Existen procedimientos de transformaciones matemáticas, dependiendo del software y dependiendo de los valores o criterios de transformación que tiene el CAD o el GIS o el software libre. Entonces, cada uno utiliza determinados parámetros. Por lo tanto, si yo estoy usando un tipo de software, puede estar usando un tipo de parámetro con 8 parámetros, 6 parámetros, 10 parámetros, para transformar matemáticamente considerando a la Tierra como un elipsoide. Por lo tanto, una transformación para pasar de PSAT a W es una transformación al azar y no me va a dar W, me va a dar cualquier otro lugar, pero no es W, me va a dar la tercera ubicación espacial. ¿Ya? Entonces, si quieres WGS84, es conveniente que levantes en WGS84. Esa sería la respuesta. Ya, perfecto, ingeniera, muchas gracias. Ya, entonces avanzamos. Y los expedientes, el expediente de plano perimétrico, plano de ubicación, aquí tienen, ustedes están viendo el plano perimétrico. En este caso, si ustedes pueden ver, el ingeniero se ha dado el trabajo de incorporar las curvas de nivel, en donde se ve lo sinuoso de esta propiedad. Definitivamente es un periodo rural. Ahí está su ubicación y su localización. Y lo más importante, las coordenadas UTM. Esa es la información que solicita el sistema registral. Y la calificación que hace el sistema, la oficina de catastro registral, es utilizando su base gráfica. ¿Y qué tiene la base gráfica? Vuelvo a recalcar a Carlis y a todos, lo que tiene la base gráfica es exclusivamente los predios inscritos. Así dice la norma y así está establecido. ¿Qué otra cosa se inscribe aparte de los predios? Se inscriben otros actos, pero que no son posibles de graficar en la base. Por ejemplo, se inscribe concesiones mineras, concesiones forestales, que son informaciones. Las concesiones mineras sí tienen digamos, polígonos, pero las concesiones no son predios. Y además es otro tipo de registro. No está en el registro de predios, está en el registro minero. ¿Qué otras cosas se inscriben? Por ejemplo, personas jurídicas, hipotecas de ese predio, pero la hipoteca no se grafica. Por ello es que si yo construyo una base gráfica es con los polígonos de aquellos que son denominados predios, que pueden ser urbanos o pueden ser rurales. Puede ser una comunidad campesina también. Es un predio comunal y se puede graficar en la base. Pero se inscribe, por ejemplo, la delimitación del distrito, no se inscribe. Por ahora no está contemplado como una inscripción. Por ello es que incluso la base gráfica que tiene el sistema registral y que está dividida en porciones de jurisdicción, entre comillas, por distrito, los predios que se ubican en los límites de ese distrito, pues ahí puede haber indefinición. Sobre todo si es un predio comunal que abarca más de un distrito. Por ello es que actualmente ya no hay mucha énfasis en colocar en qué distrito se encuentra. ¿Por qué?
porque la probabilidad que esté en ese distrito, que esté en el distrito colindante, es alta. Y si el propietario dice, yo estoy en el distrito A, pues simplemente el informe técnico va a decir, el propietario indica que se encuentra en el distrito a pesar que probablemente en la base gráfica, como es una capa temática, pero no inscribible, se puede advertir que no es el distrito A, sino el distrito B, pero no se cuestiona o no se debe objetar la jurisdicción. El propietario, y además, algo muy importante en el tema de jurisdicción, la jurisdicción incluso también es dinámico. Se ha dado el caso, tuve la oportunidad de ver la peculiaridad de un predio que había cambiado 4 veces de jurisdicción, y no porque se le había ocurrido, sino porque en algún momento, por ejemplo, se separó, se creó el distrito de San Juan de Miraflores, separándose de Surco, ciertas partes de Surco, y luego entonces ahí ese lote pertenecía a San Juan de Miraflores, y después hubo un reacomodo del acondicionamiento de esos dos distritos, y luego ese lote pasó a Surco, y así, y viceversa. Y a veces un lote quiere pasar al otro distrito, a pesar que no hay una ley que le deniegue, pasa al otro distrito porque quiere pagar menos impuesto, por ejemplo, por decir algo, ¿no? O porque le conviene, pasa al otro distrito de mayor valor porque le conviene más rentabilidad para la venta de su lote, en fin. Y mientras no haya un cuestionamiento a eso y la municipalidad vise ese plano, pues no hay problema de jurisdicción. Bueno, entonces la base gráfica, vuelvo a repetir, ahora y siempre, que solo tiene como información oficial en los polígonos de los predios inscritos. No inscribe ni delimitación del ámbito urbano, ni delimitación del ámbito rural, mucho menos delimitación de la jurisdicción política administrativa, ni de distrito ni de provincia. Solo polígonos inscritos. Esta base gráfica registral es en la pantalla que les estoy mostrando, en donde están los polígonos con sus partidas y en los cuales se va a hacer las diferentes consultas y en base a esas consultas se van a emitir los informes técnicos que considere de acuerdo a cómo calza en la base gráfica registral. Entonces, no hay más dato, recuerden, no hay dato de jurisdicción, no hay dato de zona urbana o zona rural, no lo hay. ¿Quién proporciona si es urbano o es rural? Son los entes competentes. Llámese la municipalidad para decir que está en zona urbana o de expansión urbana o en zona consolidada. Incluso puede la municipalidad precisar si es residencial, si es tierras de protección o si es una zona comercial, en fin. Y la rural dirá si es eriazo, si es terrenos agrícolas o lo que fuera. Son ellos, los entes competentes. Nunca ni la oficina técnica de catastro registral ni el área registral. En base a esa evaluación en la base gráfica registral, el informe técnico que se va a emitir se respalda en esa base gráfica. Y ahí quiero hacer una pequeña precisión. Esa base gráfica, ¿cómo ha sido diseñada esa base gráfica? Digamos, de manera informática. En primer lugar, la SUNAR tiene un software para toda su institución, que es el software Oracle. El Oracle es un software magnífico, muy potente, y que tiene mecanismos de auditorías automáticas para cuando se incorpora la información, cuando se modifica la información, así que puede identificar al profesional que incorporó, que modificó, que ajustó, que movió la información. Eso en primer lugar para cautelar la seguridad jurídica. En segundo lugar, este software Oracle ha permitido que internamente se evolucione a nivel del sistema registral y el área de catastro registral ha creado un programa que se llama Tools GIS. Este programa es como una especie de llave que enlaza el Oracle con el GIS.
Y el GIS, ¿qué cosa es? Es un software que tiene dos elementos fundamentales. Una base tabular, en donde están letras y números, en donde está la información de la partida, y además tiene una base de datos gráfica. ¿Qué cosa es? Es los polígonos, o las líneas representadas por las carreteras, o los puntos representados por algún elemento del territorio. Entonces, esos elementos se integran y me pueden dar una información temática que va a dar pie a emitir un informe técnico. Entonces, la base gráfica está respaldada con todo un procedimiento informático Oracle, y que tiene su respaldo, backup, y se va guardando la información periódicamente. Eso es para cualquier procedimiento que pueda ocurrir. Bueno, entonces tenemos la base gráfica. En la base gráfica en GIS actualmente en todas las oficinas a nivel nacional. La oficina de Lima está en ese proceso. Yo me imagino que más pronto, que posiblemente pues no más de un año, es que todo el sistema sea completamente en GIS, el procesamiento. Y eso me va a dar dos tipos de información, como les indicaba, la información gráfica y alfanumérica, y va a permitir emitir los informes con mucha mayor rapidez. Entonces, estos informes que son elaborados, recuerden, es en función a lo que dice la base gráfica. Y luego, y además, respaldados por el artículo 11 del Reglamento de Registro de Predios que les indiqué. Todo ello da pie a emitir un informe técnico por el cual el sistema registral o el registrador tomará una decisión de qué hacer, si va a observar o si va a calificar registralmente. En las zonas urbanas, aun cuando se exige las coordenadas UTM, es muy probable que se obvie utilizarlas. Se va a usar para posicionarla, pero luego se va a preferir usar la distancia a la esquina o la información de las habilitaciones urbanas que existieran de existir en esa zona, porque es mucho más seguro. Y luego hay los procedimientos de evaluación, no solamente de la base gráfica, sino complementados con las plataformas registrales, en donde se ve la partida, y en la partida se puede visualizar cuáles son las medidas inscritas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el ingeniero? Va a leer lo que dice el plano, la medida que dice el plano, pero a su vez va a verificar en la base informática de partidas también la información de las medidas del predio. Va a corroborar lo que dice en su base gráfica y lo que dice registralmente. Eso es lo que va a elaborar en detalle. Y este es el proceso de manera sucinta como se trabaja en la Oficina de Registros Públicos. El título archivado, si tiene plano, se va a georreferenciar, se va a escanear, luego se va a incorporar a la base gráfica registral. Y ese es el procedimiento continuo que va realizando la oficina. Y esa información va ingresando. Entonces tengo polígono de predio inscrito porque lo he incorporado de su título archivado. Actualmente los títulos archivados o las informaciones ya por lo general son digitales, pero siempre hay el plano impreso. Entonces acá está el procedimiento para la evaluación técnica. Se va a indicar si el predio está dentro de un área que tiene partida o se encuentra parcialmente en un área que tiene partida y parcialmente en un área que no tiene partida, o se encuentra en una zona donde no hay antecedente registral. Eso es el pronunciamiento, ese debe ser el pronunciamiento de la oficina de catastro. Pero a la oficina de catastro, el registrador, si está calificando un título y el predio está cerca al mar o el predio está muy cerca al río, y eso se conoce y se sabe. ¿Por qué? Porque el predio va a decir cuál es su lindero. Va a decir colindo con el río tal o colindo con la playa, con el Océano Pacífico o con la playa. Basta que diga esas colindancias, el registrador a su vez le va a preguntar a la oficina de catastro, le va a decir si
se encontraría dentro de la faja marginal del río. Recuerden que actualmente, conforme a las nuevas normas que han emitido las instancias competentes, los ministerios respectivos que cautelan, que tratan de cautelar las fajas marginales de los ríos, han establecido determinadas áreas de resguardo paralelas al margen derecho y al margen izquierdo del río. Y a su vez también las entidades competentes han establecido determinada faja o determinada área de tratamiento especial cuando estamos a orillas del mar. Entonces ahí hay una distancia de 200 metros, primero de 50 metros de intangible, en donde no se puede hacer, no se puede vender, no se puede comprar, no se puede construir, y luego 200 metros de tratamiento restringido. Entonces, intangible y restringido. En total, 250 metros, siempre y cuando esa zona sea completamente llana. Y esas intangibilidades, por ejemplo, cuando le pide el registrador, como ya leyó que el predio se encuentra colindante con el mar o colindante con el río, le va a pedir al ingeniero, definitivamente le va a decir, dime si está dentro de la faja. Y recuerden que las fajas marginales, ni de río, ni la línea de alta marea en el mar, tampoco son inscribibles. Y al no ser inscribibles, tampoco van a estar en la base gráfica registral. Es cierto que podría haber algún tipo de información, pero es una información externa. Y el ingeniero lo que va a hacer es responder que no tiene esa información. ¿Y quiénes tienen esa información externa de fajas, por ejemplo, la faja marginal de los ríos? Lo tiene el Ministerio de Agricultura. Un área competente de ese ministerio ha elaborado la faja marginal de los diferentes ríos, de los principales ríos. Y se lo alcanza al sistema registral para cautelar. ¿El predio puede estar dentro de la faja marginal? Sí, si es que se inscribió más antes. Pero si recién se va a inscribir, ya no puede estar dentro de la faja marginal. Y si se inscribiera, porque puede ocurrir, va a tener restricciones. Una faja marginal, ¿qué significa? Si algo ocurriera, el río crece y se desborda, o se deteriora el río con una avenida fuerte, puede llevarse parte de esa propiedad, pues el propietario sabía que se encontraba dentro de la faja marginal. Entonces, esas situaciones pueden ocurrir. ¿Ya? Luego, a ver, un ratito. Entonces, todas esas informaciones las puede hacer el área registral al área técnica para emitir el informe técnico. Muchas de ellas el área técnica va a poder responder, pero por lo general la respuesta se va a centrar en que si hay antecedente o no hay antecedente. Las otras informaciones, si tuviera información complementaria oficial como las fajas marginales o como la línea de alta marea, las puede proporcionar. Si no tuviera, no las va a decir. ¿Cómo que no va a decir? Nunca va a decir, por lo general, no va a decir que se encuentra en tal distrito. De manera fehaciente no lo va a decir. No va a decir si es urbano o es rural. De manera fehaciente no lo va a decir porque no son actos inscribibles. A ver, Johnny, te escucho. Johnny, ¿has levantado la mano? ¿Quieres decir algo? Carlis. ¿Me escucha, ingeniera? Sí, sí te escucho, Johnny. Ingeniera, buenas noches. Era para hacer la pregunta referente cuando, por ejemplo, está un terreno, lo que hablaba, cerca a los ríos, ¿se le puede emitir a la persona que quiere registrarlo con carga técnica? En realidad, la faja marginal es una carga. La faja marginal, el predio se puede inscribir y la faja marginal se puede inscribir posterior. La faja marginal es una carga técnica
¿Qué significa? Que va a haber restricciones para la construcción. Posiblemente se va a usar para las actividades agrícolas, pero no tanto para la construcción. Ya, gracias, ingeniera. Carlis. Sí, nuevamente de vuelta. Justo con el mismo tema de las fajas marginales, si bien quiero saber si entendí bien la explicación. Por lo menos en la oficina nosotros, yo le estoy hablando de la oficina de saneamiento de Madre de Dios, donde usted ya, el departamento donde ha trabajado, hemos tenido casos en los cuales hemos solicitado rectificaciones de área, que es parte de los procedimientos que realizamos en esta oficina, y ya registros públicos nos está emitiendo esquelas de observación del área de catastro porque se superponen a las fajas marginales porque el ANA está remitiendo todas sus resoluciones a los registros públicos para que figuren esto y tengan en consideración. Y allí hemos tenido algunas discrepancias y algunas molestias por parte de los propietarios, porque esos son títulos antiguos y lo único que estamos haciendo es georreferenciarlos, ¿no? Llega a catastro y es observado por la faja marginal. Ahora, si bien es un predio que recién se va a inmatricular, genial. Allí tienen que aplicar las fajas marginales porque es un área de uso público y para tener cuidado. Eso por un lado. Y la otra pregunta que me quedé pendiente de hacer es, hay un caso también en el cual un predio urbano se solicitó una subdivisión e independización. Esta fracción que se tenía que independizar o que se independizó está justo en medio de toda la propiedad, generando dos remanentes, pero en su momento el registro público no generó una nueva partida por uno de los remanentes, y quedaron, si revisamos la partida, vamos a tener dos fracciones, dos remanentes en una misma partida. Quería saber cuál sería la salida técnica, solicitar tal vez una independización en mérito al título archivado o aplicar no me acuerdo qué artículo es, en el cual donde no debe haber dos remanentes porque no hay continuidad física en el predio, o hacer un procedimiento de subdivisión ante la municipalidad y luego presentarlo al registro. A ver, ahí hay, por ejemplo, cuando Carlis menciona de dos remanentes y la interpretación, si tienen que haber dos o no tienen que haber dos partidas, esa es una interpretación, por ejemplo, de índole legal. El área de catastro nunca se va a pronunciar por una interpretación de índole legal, pero yo puedo comentarte al respecto. Catastro lo que va a decir es que si el interesado ha pedido independizar la parte media de su área, de su predio matriz, lo que le va a quedar es el lado derecho una porción y en el lado izquierdo otra porción, y ambos se pueden llamar remanentes. El remanente no significa que tiene que ser una unidad completamente continua. Le puede quedar 5 porciones, 6 porciones, 2 porciones. En este caso, yo justo voy a independizar solo la parte media y saco un polígono y me queda otro polígono al lado derecho y otro polígono al lado izquierdo. Eso no es ningún inconveniente. Esos van a quedar como remanentes. No tienen que ser, el remanente no tiene que ser una unidad continua, en primer lugar, Carlis. ¿Ya? Eso. Con respecto a la faja marginal no necesariamente es de uso público. El que sí es de uso público y le pertenece a todos, todos pueden disfrutar, son los 50 metros de área intangible de las playas. Y los 200 metros de área de tratamiento especial con restricciones. Entonces, el tema del uso público es un aspecto que hay que analizarlo con bastante cuidado. La faja marginal, por lo general, es un espacio para proteger, no tanto como para que yo disfrute de manera pública, no. Puede pertenecerle a una persona porque inscribió mucho más antes de que se emitiera la norma. La faja marginal es un área para tener cuidado y precaución ante riesgo de desastre por inundación. Es básicamente por eso. Pero parte de mi propiedad puede estar dentro de la faja marginal, sí.
¿Qué es lo que tendré que hacer? Es muy probable que tenga determinadas restricciones, como la de no construir porque mi propiedad se va a ir con el río, posiblemente, o algún otro tipo de restricciones, pero no me quita la titularidad. Eso hay que tenerlo bastante claro. Entonces, no es un bien público. De disfrute público no lo es. Sí, no, es que ya como le comentaba, hemos tenido casos así, los mismos propietarios han ido a hacer las consultas al ANA y esa es la respuesta que les han dado, ¿no? Pero registros públicos, por lo menos en nuestra zona registral, tienen la regla de que sea cual sea el procedimiento de fraccionamiento, rectificaciones de área, están haciendo estas observaciones indicando que hay superposición sobre las fajas marginales que ha establecido el ANA. Y allí no sé si estas observaciones son sustentadas por las resoluciones que han sacado el ANA posterior a los títulos inmatriculados, inscritos y otorgados a estos propietarios. O en todo caso, ¿cómo levantaríamos esas observaciones? Porque si hubiese una carga técnica, entiendo que podría ser únicamente sobre los nuevos predios que se vayan a inscribir. A ver, en primer lugar, el área técnica de catastro no es que esté observando. Ahí lo que se está haciendo, el área técnica de catastro está dando a conocer algo que está advirtiendo. ¿Por qué? Porque la faja marginal es una información que le ha proporcionado la Autoridad Nacional del Agua, lo ha incorporado en su base gráfica como una información oficial, y cuando un predio que está analizando está dentro de la faja marginal, el ingeniero va a advertir la existencia de la faja marginal. Pero en primer lugar, hay dos aspectos muy importantes. Si la faja marginal no se inscribió sobre las partidas, entonces es simplemente una información. Si la faja marginal se inscribe como carga dentro de las partidas, eso es otra cosa. Ahí se puede hablar de superposición. Entonces, la faja, el ingeniero lo que va a decir es que en la zona existe la faja marginal y efectivamente el ANA va a decir sí, involúcrala. Pero la faja marginal, en el caso que se inscriba, se va a inscribir como carga. Pero en estos momentos, entiendo, no siempre la Autoridad Nacional del Agua pide la inscripción de la faja marginal. Por lo general no lo ha solicitado, pero sí advierte el ingeniero de catastro. Esto no es propiamente, no debe entenderse como una observación, sino como una precaución. El registrador, pues cuando va a inscribir el predio, va a indicar que se encuentra dentro o parte de dentro, parcialmente, en ámbito que se está ubicada la faja marginal. Pero eso no es, digamos, impedimento para que se inscriba. Y eso es más legal que técnico. La interpretación de inscripción o no inscripción es legal, es registral, no técnico. El técnico va a decir lo que hay. Sí, ingeniera. Yo me gustaría que la próxima clase yo le voy a facilitar los números de título y ahí por el síguelo usted le podría verificar en la pantalla y para que pueda ver de que efectivamente el área de catastro de registros indica observación por superposición de la faja marginal en caso de los predios inscritos. A ver, No advierte, no hace conocer. Carly, ¿tú eres Ahorita no lo abogada? tengo. ¿Eres Sí. ingeniera? No, Eres soy abogada. Sí. Perfecto. Con mayor razón me vas a entender y qué bueno que la próxima clase lo puedas traer porque lo podemos analizar. Con que me des el número del título, lo vemos en Síguelo y lo podemos analizar. Te digo, ¿cuándo? Y eso para todos los que son abogados. Los que son ingenieros, pues los van a entender con mucha facilidad. ¿Cuándo hablamos de superposición? Y eso fue la primera entrada del día lunes que hice. Superposición hablamos cuando nos estamos refiriendo a un análisis de tipo legal. ¿Por qué? Porque en la realidad física, una casa no está encima de la otra casa. Entonces, si hablamos de la realidad física, nunca vamos a encontrar superposición. ¿Cuándo vamos a encontrar superposición? Cuando un predio inscrito legalmente en el mismo ámbito o en parte de ese ámbito hay otro predio inscrito. ¿Qué implica eso? Que cada predio tiene su partida
Y la primera pregunta que te voy a hacer y que la tienes que analizar para que en la próxima clase puedas rápidamente sacar tus conclusiones y poder responder al sistema registral es, cuando se hable de superposición tienen que haber dos partidas, la partida de tu predio y la partida de la faja marginal. Si no te dice que esa faja marginal está inscrita en la partida 1, 2, 3, 4, no existe superposición. Lo que existe es una información en dónde está la faja marginal, pero eso no significa superposición. Entonces, el término de superposición es cuando tengo la partida A superpuesta con la partida B. Entonces, tú me vas a decir, ¿cuál es la partida de la faja marginal? Si lees el informe técnico nuevamente y no encuentras la partida de la faja marginal, no hay la palabra superposición. Está mal dicha. ¿Queda claro? Me queda muy clarísimo. Ahora ya sé cómo Perfecto. levantar las observaciones de catastro. Perfecto, Muchas gracias, Carles. Peter. Listo. José María, te escucho. Hola, José María. Ingeniera Gladys, buenas noches, ¿me escucha? Sí, muy bien. Qué gusto escucharla, ingeniera. Mire, en el caso, yo tengo unos informes de catastro, en los cuales ellos señalan pues de que no, en los títulos archivados no tienen elementos técnicos, ¿no?, que permitan graficar el polígono, ¿no? El polígono de la partida inscrita. Pero sin embargo, señalan, ¿no?, y dice, se advierte de que nuestro predio, que es un predio que pretendemos inmatricular, se encuentra dentro de un ámbito inscrito. Entonces, yo ahí entiendo como si fuera una contradicción, ¿no? O sea, Claro, primero dicen así de es. que no tienen cómo graficar la poligonal, pero sin embargo dicen de que se encuentra en ámbito inscrito. Entonces, un poquito leyendo el reglamento, en el artículo 16 señala sobre si el informe técnico, ¿no?, hablan sobre el impedimento, o sea, no impide la inmatriculación si el informe técnico señala la imposibilidad de determinar si el predio se encuentra inscrito o no. Entonces, en este caso que yo pretendo inmatricular un predio, y ante esta respuesta del informe, del informe técnico, entiendo yo de que el área de catastro no ha podido determinar la ubicación de este polígono. Entonces, yo creo que ahí podría aplicar el artículo 16 y procede la Así es. inmatriculación. Así es. Justamente ese artículo te va a permitir a ti dar respuesta o levantar esa observación que te están haciendo. Por otro lado, si el registrador insistiera, bueno, pues lo que les queda es apelar al tribunal y el tribunal tiene varios pronunciamientos al respecto. El hecho de que si Catastro no puede pronunciarse fehacientemente indicando de que el predio hay un predio inscrito, pero como son predios antiguos y no tienen planos y por la descripción entiende que está en la zona, pero no sabe qué geometría tiene ni en qué parte está ubicado espacialmente, entonces el informe va a ser medianamente ambiguo, pero quien tiene que dilucidar es el registrador y él es el que tiene que inscribir. Por supuesto, va a inscribir y podría indicar, ¿no?, que se encuentra en una zona inmatriculada, pero que advierte tal cosa, pero no impide la inmatriculación, no impide. Y que posteriormente, una vez que se encuentre el plano o ese otro predio vaya a regularizar su propiedad o algo por el estilo, pues en ese momento se verá. Pero que se pueda proceder a la inmatriculación, sí, es posible. Hay que, digamos, con las normas que estás indicando, no hay impedimento para que no se pueda inscribir. Perfecto. Y quiero aprovechar otra consultita. Sí. En el caso, por ejemplo, de la base registral, entiendo que esta base se alimenta también producto, pues, como ya explicó, del escaneo, por ejemplo, de los títulos archivados, que probablemente algunos, pues, no tengan coordenadas, no tengan, para que permitan
ubicarlos de repente de manera precisa, ¿no? En la base gráfica. Entonces, lo que hacen es hacer una reconstrucción, no sé si llamarlo referencial. Lo digo esto porque nos han advertido superposiciones con estos polígonos reconstruidos, ¿no? Que no tienen coordenadas. Y nosotros, pues, bueno, en la SBN, ¿no? Tenemos también nuestra base gráfica, donde el área de catastro, nosotros tenemos internamente un área de catastro, el área de catastro ha reconstruido también la poligonal, ¿no? Entonces, son dos informaciones que no coinciden, obviamente, ¿no? Lo que yo reconstruyo no va a ser lo mismo que reconstruye otro ingeniero. Entonces, es ahí donde creo que el informe técnico no debería ser tan estricto, ¿no? Al momento de advertir esta superposición. ¿O cuál es el sustento que utiliza? Cuando me hablas de me hablas de que hay una superposición, te hablan de una superposición de una mínima, ¿entiendo Sí, eso? exacto. Ya, si hay esa lógica de superposición mínima, en realidad estamos hablando de la georreferenciación que tú das a conocer. Y esa georreferenciación probablemente que la ha hecho la oficina técnica porque ese plano tiene una descripción literal y lo ha georreferenciado para que trate de calzar en un determinado lugar. De repente no está tan precisa, pero ¿cuál es digamos, poder ajustar esa información, presentar una representación de la realidad? En este caso estamos hablando de cartografía. Cartografía es lo que se tiene que presentar y tú puedes demostrar con una ortofoto que normalmente ustedes pueden tener o elaborar con una ortofoto que el predio, por ejemplo, colinda con vías. Para el día lunes yo les voy a presentar un caso interesante en donde el predio está inscrito con coordenadas, pero esas coordenadas están desfasadas de lo que se ve en la realidad física y el predio se ha analizado tal cual dice las coordenadas, pero el predio colinda con la vía y se nota la vía, pero el predio está desplazado varios metros delante de la vía. Igualito lo han analizado. Entonces, definitivamente ha generado que se desplace hacia un lado y el otro lado ha generado traslape. Yo le digo traslape porque en realidad son superposiciones gráficas producto de una mala un mal posicionamiento sobre cartografía. Entonces, registros usa una cartografía base endeble o no la tiene. Y bienes nacionales lo que está usando son las imágenes satélite o informaciones que están adjuntas a los software CAT o GIS, en los cuales Google o la empresa que produce el software le da acceso a información territorial. Entonces, esa información territorial me permite dilucidar dónde está ubicada. Pero, ¿qué pasa? Que el plano del título archivado, si no tiene una adecuada ubicación, la base gráfica va a ser bastante frágil. ¿Qué es lo que hay que recurrir ahí? La prevalencia. Si esa información, y más aún si es otra entidad del Estado, demuestra que la ubicación de registros es frágil, lo que tiene que hacer es hacer un buen levantamiento y alcanzar a registros y que prevalezca la información de esa entidad. Eso ya lo dice la ley 30230 y además, si esa información es firmada por un verificador catastral, pues el sistema registral va a trabajar esa prevalencia. Y no solo eso, sino que ahora les voy a mostrar cómo se podría hacer, cómo bienes nacionales le puede alcanzar cartografía obtenida bajo los mecanismos diversos, le puede alcanzar cartografía al sistema registral y el sistema registral va a tener que adecuar su base gráfica registral, que es lo más importante, y posicionar como piezas de rompecabezas adecuadamente a los predios. Eso luego de que termine este PPT, que ya faltan unas 2 o 3 vistas, lo voy a explicar.
Listo, José María. Gracias. Gracias. A ver, la última pregunta de Fresi para terminar esta ronda. Ingeniera, buenas noches, disculpa. Ingeniera, quisiera hacer una pregunta respecto de catastro, ¿no? Yo trabajo en agricultura en la región Huánuco, en la Dirección Regional de Agricultura. Nosotros hemos levantado el levantamiento catastral desde el 2012 hasta la fecha 2021, y hay predios que se han inscrito con el proyecto de adjudicación de los años 75, 60, la reforma agraria, pero el tema es, hay muchos predios que están vacíos, ¿no? Para inscribir el primer dominio, y nosotros como agricultura generamos un catastro para poder formalizar, pero mandamos la información gráfica para que se inscribe el primer dominio a registros públicos, y registros públicos, como no tenemos nosotros no los títulos archivados o georreferenciados, la información de ellos, cuando cruzamos, nos dice que registro público, hay muchos predios que no se puede inscribir ahora por el tema de superposición, pero yo tengo entendido que la base gráfica que tiene el registro público es de referencia, ¿no? Y tú sabes que aquellas veces del 80, el 60, el 95 que así levantado, han tenido margen de error, ¿no? No eran como ahora que se está levantando con el WG84 oficial. Entonces, ese es el tema de mi pregunta, ingeniera. ¿De qué manera podríamos sanar los predios que faltan inscribir, ¿no? Y su primer dominio. Hay muchos agricultores que vienen a querer formalizar, y nosotros por ese tema a veces no podemos concluir el proceso de formalización. Sí, ahí lo que falta o lo que yo sugiero es un acercamiento entre la oficina registral de SUNARP con la oficina catastral del gobierno regional, porque esa lógica de acercamiento va a permitir que puedan interactuar entre los funcionarios o los ingenieros o los abogados de ambas entidades. Eso está permitido, hay los mecanismos formales para que pueda haber interacción. Y por otro lado, lo más importante, si la oficina de catastro rural en Huánuco levanta información técnica, estamos hablando que está levantando, sobre todo para parcelas rurales, lo que hace es levantar cartografía. Cartografía en donde se tiene las diversas parcelas rurales con una información pues bastante sólida. Y esa información permite actualizar la información territorial de la zona. Pienso que la norma que les voy a mostrar les va a permitir a ustedes tener ideas más coherentes como para que se puedan acercar con suma tranquilidad a registros públicos antes de presentar el título y poder encontrar soluciones de las que estás buscando en este caso, ¿ya? Entonces, a ver, con José Sánchez termino y para retomar. José. Sí, ingeniera, buenas noches. Qué gusto de escucharlo nuevamente. Hola, José. Ya, gracias, me da ingeniera. mucho gusto. Sí, una consulta. Como sabe usted, en la SN se ha inscrito no solamente playas y terrenos seriados por inmatriculación, sino también islas, también se han inscrito terrenos ganados al mar. Sí. Bueno, yo le pongo un ejemplo de una playa acá en Lima, sin ir muy lejos. Ahora, en la directiva 004-2020 de ustedes indican, en la parte que se basa en informes técnicos, en la tercera disposición complementaria, que dice las entidades del Estado que tengan normas especiales o lineamientos especiales para solicitar búsqueda catastral están aceptadas de aquellos requisitos específicos de la 7.214, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo pregunto, si yo tengo un terreno en playa, no tiene distancia en la esquina, la carretera está lejos, y yo a través de mi norma, mi último reglamento que salió el 11 de abril del 2021, que dice, yo hago mi elaboración de planes de diagnóstico, mi levantamiento catastral, amarrado a los hitos con equipos tecnológicos,
y mi coordenada UTM en biología 64, digo, no estoy exonerado de esos requisitos específicos para mi búsqueda catastral. La pregunta 1. Ya, a ver, pero cuando me haces esa pregunta, significa, puedo entender que les están observando por no presentar los requisitos exactamente formales de plano, ubicación y localización, ¿sí? Les están observando. Entonces, recuerda, José, que las búsquedas catastrales son apelables. Y son apelables al tribunal registral. Son apelables y antes de que se apele, yo lo que sugiero es, en primer lugar, una coordinación interna. En segundo lugar, un levantamiento de observación citando ese ítem. Si a pesar de que se citó ese ítem y no sigue exigiendo el área de catastro, entonces conviene hacer una apelación al tribunal registral. ¿Por qué? Porque va a sentar precedente para todas las demás observaciones a nivel local y nacional. Entonces creo que tienen que dar ese paso, porque muchas veces el ingeniero de catastro no es, bueno, no es que muchas veces, el ingeniero de catastro no es un abogado, entonces no interpreta, él solamente ve de manera cuadriculada. Los requisitos son ABC, no lee los demás aspectos probablemente, no los interpreta y va a solicitarlos a rajatabla, pero tienes toda la razón cuando tú indicas que estás elaborando una información con todos los criterios necesarios y que no necesitas presentar memoria descriptiva y una serie de detalles, pero sí una buena cartografía. Sí, completamente de acuerdo contigo, José. Ingeniera, para terminar, en la segunda pregunta muy breve era, Catastro me informa que no encontró nada, ningún antecedente, sin embargo encontró construcciones en la zona, construcciones de material noble, etc. Yo digo, ¿por qué me observa eso si ya previamente ya existe otro informe en el cual no existe antecedentes registrables? Igualmente, avanzando en mis artículos en mi reglamento, ¿no? Si yo soy entidad especial, tengo normas especiales, ¿por qué Catastro me debe informar de que existen construcciones? Si ya se barrió con toda la información que ya no hay antecedentes. Eso también podría ser igualmente indicar la norma. Apelado. Sí. Apelado. Indicar la norma primero, citar la norma. Ahora, probablemente puedo entender que el catastro diga, mira, es una zona donde no he encontrado antecedentes, pero por si acaso te digo que ahí hay construcciones. ¿Qué te está induciendo? Te está induciendo a decir, ¿has averiguado, has tocado la puerta o has verificado si esa construcción es de alguien? De, no sé, pues Pedrito, no sé cuánto, y puede ser que pues esa persona inscribió, y como inscribió hace 50 años y no hay plano, pero luego pues lo dejó. En fin, hay los supuestos, pero por más que esté inscrito se puede inmatricular y posteriormente pues si salta ese predio pues hay los mecanismos también para regularizar. Entonces no es tanto problema. Ahí prima la inmatriculación, definitivamente hay que levantar la observación indicando, apelando al numeral de la norma, y aparte de eso, si hubiera, si se insistiera pues al tribunal registral. Sí, definitivamente. El que exista construcción es un supuesto que alguien lo construyó, posesionario, lo que fuera, pero ya se fue. Y no hay, si yo no tengo forma de saber, por eso muchas veces a bienes nacionales le dicen, si vas a campo, verifica. ¿Por qué? Porque podría haber propietarios en la zona y que nunca existieron, pero no se inscribieron. Recuerdo mucho el caso de una zona en donde Bienes Nacionales se inscribió y como es la entidad que va a campo, registros públicos, cree de buena fe. Pero resulta que en esa zona había una ¿cómo se llaman estos espacios donde hay crianza de aves? Había unos galpones, pero que estaban deshabitados porque
por periodos ellos dejan los galpones y se van a otro lado. Y no se advirtió. Se inscribió como inmatriculado. Más o menos medio año después apareció el propietario indicando de que su predio que tenía su partida. Y efectivamente tenía partida antigua, pero no tenía plano en su partida. Pero se pudo delimitar, entonces se advirtió eso, ¿no? Entonces es probable que indicar que existen construcciones es como decirles, por si acaso, anda a campo y verifica, indaga si es que hay algún propietario antiguo. Entonces, si pueden conseguir ese propietario antiguo, pues alcáncenlo a catastro indicándole si esa construcción la hizo, no sé, tal persona. Catastro descarta con esos nombres y dice, ya, no hay antecedente y además se ha descartado este dato que me alcanza. Se puede hacer ese esfuerzo. Eso es, José. Gracias. Muchas gracias por su atención. Gracias, Josecito. Un gusto. Ya, luego voy a contestar las dos consultas más que me han hecho por el chat, por favor. Termino con esta información porque nos falta poco tiempo para terminar. Me había confundido mucho y me pasaba media hora y no es justo porque todos también tenemos, digamos, los tiempos programados. Ya, acá está el informe va a dar datos de antecedentes y lo que interesa mucho son las jurisprudencias para los informes técnicos, por ejemplo. Para el tema de la base gráfica hay una jurisprudencia del año 2018 en donde dice, en el estudio de los informes del área de catastro de las oficinas registrales, debe tenerse en cuenta que estas se elaboran conforme a la base gráfica, la cual está constituida por información técnica contenida en los títulos que han tenido acogida registral, esto es de los inscritos. Entonces, esto reafirma aún más que solamente voy a hablar de información inscrita siempre y cuando estén en los títulos archivados. En el caso de Carlis me decía, se superpone con la faja marginal, pero si esa faja marginal no está inscrita, no tiene un título archivado, por lo tanto, no podemos hablar de superposición. ¿Ya? Entonces, la base gráfica solo contiene polígonos de predios inscritos. ¿Puede tener información complementaria? Sí, para advertir, para dar a conocer, para orientar, para poner en autos, pero no más. Los límites a la publicidad formal. Esta es otra digamos, casuística emitida por el Tribunal Registral. Aquí está la resolución, ustedes lo pueden descargar de la web de SUNARP. Dice, solo se puede denegar el acceso a la publicidad formal en formato digital o soporte papel cuando exista una norma prohibitiva o cuando afecte el derecho a la intimidad. ¿Eso qué significa? Registros Públicos no puede negar base gráfica en archivo digital, si es que la tiene, por supuesto. Recordemos que el sistema registral tiene más o menos 80 años de inscripción sin planos y no hubo problemas, en realidad, no hubo problemas. Pero actualmente inscribe con plano. Entonces, si en la base gráfica hay una información del predio inscrito, un polígono del predio inscrito, lo tiene que dar. Si no hay, entonces no lo puede dar. ¿Y eso para qué sirve? Eso es algo que quiero también darles a conocer para que ustedes puedan responder con el criterio adecuado, si hay alguna observación. Si a mí me dicen, se superpone con la partida tal, perfecto. Yo lo que tengo que hacer para verificar la cantidad que se superpone o de repente es una superposición simplemente por las coordenadas, pues tendré que modificar mis coordenadas, alinearme a las coordenadas que ya está el otro predio, puede ser. Entonces, para saber eso, el nivel de superposición y si es una superposición gráfica nada más, que puedo corregirla, pues voy a solicitar a Registros Públicos que me dé la partida en formato digital, la información de ese predio inscrito. Y si Registros me dicen no te puedo dar, entonces tampoco me puede hacer la observación de superposición. ¿Por qué? Porque sí o sí, si ya se pronunció en el informe que hay superposición, es porque está usando un polígono de la base gráfica registral y por lo tanto me tiene que alcanzar esa información. Si no me alcanza, puedo apelar.
Esa es la respuesta. Entonces, sí me pueden dar base gráfica si es que a mí me dan una observación en el informe técnico. Y este es el precedente de observancia obligatorio muy importante, que también salió publicado en octubre del 2018 y que se refiere que el área gráfica resultante de la reconstrucción a partir de las coordenadas UTM no es algo que se deba hacer a nivel registral. Es posible que yo pueda, a partir de las coordenadas, obtener área y medidas y perímetro. Sí, es posible, pero no es conveniente porque todavía estamos en una etapa en donde la información territorial es muy frágil, es muy débil y no es una información oficial y continua. Por lo tanto, el sistema registral ha fallado indicando que las coordenadas UTM sirven para ubicar espacialmente a los predios, pero no están establecidas legalmente para calcular el área o medidas perimétricas, por lo que no cabe formular observación en virtud a la discrepancia existente entre el área gráfica resultante de las coordenadas UTM efectuada por el área técnica de catastro y el área del plano presentado. Es decir, yo veo mi plano y en mi plano tiene el área acotada, las medidas perimétricas. Entonces, esa información es del plano, pero a su vez mi plano tiene un cuadro de datos técnicos y yo ingreso las coordenadas. Con esas coordenadas, en vez de que diga 500, dice 505 y me van a observar. O dice 500.22, me van a observar. Si me observan, automáticamente cito el precedente de observancia y se levanta la observación. José María, te escucho. José María, sí, te escucho. Sí, ingeniero, ¿me Sí, escucha? sí. Sí, precisamente sobre eso, en el caso, por ejemplo, de las inmatriculaciones, ¿no? Donde se sobreentiende que se va a incorporar una área, ¿no? Al registro, y se sobreentiende también pues que se ha hecho un trabajo de precisión, ¿no? Donde se solicitan las coordenadas en 4 decimales. Entonces, entiendo yo que en ese caso, por ejemplo, la tolerancia debería ser 0. La tolerancia debería ser tendiendo a 0. Hablamos de tolerancia cuando no voy a modificar nada. Entonces, cuando me dices que la tolerancia debería ser 0, ¿a qué te estás refiriendo, José? Lo que pasa de que, a ver, he visto algunas inmatriculaciones, por ejemplo, ¿no? Donde reconstruyen estas coordenadas del plano que se pretende inmatricular y a veces hay una discrepancia de lo reconstruido con lo señalado en el plano, ¿no? Por ejemplo, Ya, te entendí nítidamente. Mira, José María, ahí basta que ellos te digan, he desarrollado las coordenadas y me sale 500 metros o 510 y tu plano dice 509 y te va a decir hay una ligera, ahí ni siquiera pienses en tolerancia, ahí simplemente cita el precedente de observancia y no te pueden observar. ¿Por qué? Porque lo que vale es el plano firmado en donde está acotado el área y las medidas perimétricas. Ahí ni observación, ni criterio de tolerancia, ni nada. Ahí lo que vale es que no pueden calcular el área con la reconstrucción de las coordenadas UTM. Así de simple, José María. ¿Y dónde queda pues el trabajo de alta precisión de los equipos, de las coordenadas UTM? Es más para la ubicación espacial, José María. La alta precisión es para la ubicación espacial. Recuerda que tu predio está ubicado en un lugar que tú lo estás viendo. Yo estoy viendo mi casa, pero para representar digitalmente mi casa, yo tengo que usar las coordenadas UTM. Las coordenadas UTM, y eso fue materia de la primera clase, y incidí un poquito en la segunda clase, di a conocer todas las teorías y los estándares técnicos en donde se habla que las coordenadas UTM son para ubicación espacial. Entonces, es para posicionarme espacialmente de manera digital, que represente mi realidad. Y lo que yo quiero es que mi realidad
y mi información digital no tengan una diferencia de metros, sino de milímetros o de micrones. Entonces, es para eso, es para que no me desplace mucho de mi verdadera ubicación real. Es para eso. Ok, ingeniera, muchas gracias. Ya, listo. Freddy, te escucho. Ingeniera, buenas noches. Quería hacer una consulta. Sí, te escucho. No hay problema. Ingeniera, por ejemplo, tengo dos, como dice, superposición de dos lotes vecinos, una diferencia de 15 metros, más o menos un aproximado de 1500 metros. El primero ha sido inscrito en registros públicos el 2015 y el segundo dueño lo inscribe el 2017. En ese caso, ¿qué se haría, doctora? Ingeniera. A ver, si no quieres tener problemas, te alineas como colindante registral teniendo en cuenta el primer polígono. Simplemente no es que estés dejando, tú vas a decir que colindas con ese predio inscrito en la partida tal, te aseguras de eso y además elaboras tu plano de acuerdo a la realidad física, pero de acuerdo a tus coordenadas te vas a alinear a lo que ya está en el sistema registral. De esa forma viabilizas tu inscripción, pero tu plano está diciendo algo importante, está reflejando la realidad física. Ingeniero, lo que quiero consultar es prácticamente fueron inscritos, por ejemplo, el primer dueño ha inscrito el 2015 y otro a la SUNAR y el segundo dueño ha inscrito el 2017. ¿Cuál sería válido ahí, el primero o el segundo? Ahí ese es un aspecto que no necesariamente, si los dos se inmatricularon, el primero es el que tiene más derecho, no es que no sea válido, el segundo también es válido, pero tendría más derecho el primero, si es que los dos se inmatricularon. Pero si el primero se independizó, mejor dicho, se inscribió con esa área, independizándose de un predio que se inscribió, por ejemplo, en el año 80, ya, el primero se independizó de un predio matriz que se inscribió en el 80, pero el segundo se independizó en el año 2020 de un predio que se inscribió, de un predio matriz que se inscribió en el año 50, así se hubiera inscrito recién, se hubiera independizado recién, su predio matriz es más antiguo. Así que ese tiene más derecho. Esos son aspectos legales que hay que estudiar más que técnicos. ¿Ya? Ya, otra consultita ahí más, ingeniera. Por ejemplo, en caso, por ejemplo, digamos, más antes agricultura daba título, pero no, antiguamente las personas no lo llevaban a registrar, pero la comunidad campesina registró el 2000. Por ejemplo, digamos, el señor tenía el año 80 y el dueño, ¿no? Y la comunidad campesina registra el año 2005. ¿Cuál serían que priman ahí, ingeniera? A ver, si los dos están inscritos, no está otro inscrito. tiene un título de agricultura nada más. Nada más, ya. Sí. En ese caso, bueno, en realidad, lo único que ahí queda es conversar con la comunidad campesina. ¿Por qué? Porque, o si no, iniciar su proceso judicial. Pero recordemos que las comunidades campesinas y nativas tienen una serie de protecciones, una serie de respaldos de nivel internacional y nacional muy fuertes y en donde ya se prohíbe, por ejemplo, que ellos puedan tener cierres de partidas y hay una serie de aspectos de protección muy, muy grande hacia las comunidades. Entonces, si el predio, por más que le dieron un título más antes y alguien, y bueno, cuando se inscribió la comunidad ya involucró esas parcelas individualizadas, ahí lo único que queda es el trato, digamos, amical con la comunidad para lograr independizarse de la comunidad. Otro procedimiento es infructuoso, largo y tortuoso y probablemente con resultados negativos. Y eso también igual, ya viene más la parte legal, ¿no? Y eso lo pueden decir los abogados que posteriormente van a ser los expositores. Bueno, Freddy, a ver. Ya, gracias, ingeniero. Gracias. A ver, pienso que prefiero responder las consultas y el día de lunes
aunque, a ver, ¿qué más tenemos? Esta es la norma que les quería mostrar. Los voy a mostrar muy rápidamente. Y acá también está el tema, discúlpenme un ratito, Mariela, Néstor y Fernando, solamente para mostrarles, por ejemplo, cuando la reconstrucción de un polígono resulte de predios desplazados o rotados, que también es una gran preocupación. Ahí, por ejemplo, lo que importa es cómo está la base gráfica, cómo está el plano de ubicación, y esta es una norma, una resolución del tribunal que salió el año 2019. Esta información de rotado desplazado tiene mucha relación también con esta resolución del año 2017 que permite ingresar cartografía al sistema registral. Y ahora les voy a mostrar qué más hay. Reconstrucción de las coordenadas, descripción del predio. Por ejemplo, aquí el tema de georreferenciación con sus coordenadas y su centroide. Muchos predios rurales, sobre todo, solo se inscribieron con un punto de coordenadas XY y no tienen medidas perimétricas ni siquiera linderos. Eso no impide que pueda haber subdivisión, eso no impide que pueda haber cualquier acto de modificación. Y eso lo dice la resolución del año 2018 del Tribunal Registral. Así que este es un tema también muy interesante. Después, aspecto vinculante. Si hay variación de área, linderos y medidas perimétricas, pues no va a poder adecuarse. Y eso es fundamental en el área de catastro. Mejor dicho, si advierte variación, modificación, con el informe técnico de catastro, entonces el registrador va a observar generalmente. Luego, esto ya lo dije, el archivo digital. Por ejemplo, ¿cuándo son aplicables las tolerancias? Y eso es lo que voy a dar a conocer con bastante claridad el día lunes, porque hay mucha preocupación. Cuando se desarrolla las coordenadas UTM, lo primero que hay es la variación es mínima con respecto a lo que dice acotado el plano, pero en realidad ahí no se usa. Ahí simplemente usar el precedente de observancia, así de simple, rajatabla. Y va a valer lo que dice el plano, no lo que dice las coordenadas. Entonces, las tolerancias sí se usan cuando yo presento un plano que dice un poquito más o un poquito menos. Eso lo vamos a conversar el día lunes con toda tranquilidad. Bueno, y este es un precedente de observancia obligatoria dado el año 2019 porque un ingeniero de catastro de una oficina del Perú daba de manera reiterativa observaciones por la escala del plano. Él había fijado mucho en el tema de la escala y observaba reiteradas veces. Entonces, la escala, en realidad, la escala es una gama de posibilidades desde 1 en 100 hasta 1 en 25.000, dependiendo del tamaño del predio a inscribirse. Y no puede haber observación por la escala que decidió establecer el profesional que está elaborando el plano. Entonces, es un tema interesante que se ha convertido en precedente de observancia. Y así. Entonces, ¿qué otra cosa? Bueno, esto es de, si no hay medidas, igual no es observable. Y para el tema de habilitación, en habilitación, ya. Entonces, antes de responderles, por favor, les voy a mostrar, quiero mostrarles para no dejar pendiente. Todavía tenemos unos minutos. Quiero mostrarles la norma técnica, que es muy importante y que a ustedes, sobre todo los que son de entidades, de instituciones, pueden utilizar esta norma técnica que les va a permitir. Un ratito. Ya está. Esta es la norma técnica que yo les he alcanzado a los organizadores del evento, así que ustedes lo van a tener, lo tienen. Esta es la norma técnica que emitió el sistema registral en diciembre del año 2017 y sobre todo para las instituciones es fundamental. Voy a leer un poquito el primer considerando, donde dice que a la fecha, en diciembre de 2017, la SUNAR cuenta con una base gráfica registral
sobre la cual se representan los polígonos de los predios inscritos en el registro de predios. Sin embargo, dicha base gráfica no se encuentra posicionada sobre una cartografía básica oficial, toda vez que no se cuenta con dicha información. Entonces, ya da a conocer desde esa época indicaba la problemática de la base gráfica registral, que no tiene una cartografía oficial. ¿Y qué dice el inicio del segundo párrafo? El no contar con una base gráfica registral posicionada, mejor dicho, bien ubicada, sobre una cartografía base, induce en muchos casos a error en la ubicación de los polígonos presentados para su evaluación en las áreas de catastro. Entonces, muchas de las preocupaciones de los participantes de este curso es, efectivamente, con su base gráfica me dijo tal o cual cosa y que en realidad no lo es. Eso justamente la misma oficina de catastro lo está diciendo. No tengo y puedo yo inducir a un error, y ahí lo dice con sus letras, casos a error en la ubicación de los polígonos porque no tiene cartografía base. Y que eso es el planteamiento de su problemática. ¿Y qué decide hacer el sistema registral? Aprobar los lineamientos que regulan la incorporación y uso de cartografía base para acondicionar la base gráfica registral. ¿Qué quiere decir? Esa base gráfica registral está como es un gran marco en donde voy pegando los polígonos de predios inscritos, pero no los pego como piezas de rompecabezas porque no tengo la malla adecuada. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner? Voy a poner mi gran marco, pero con cartografía base, y sobre esa cartografía base voy a posicionar los predios. Eso me va a permitir ordenar. ¿Y cómo hago? Entonces, ¿quién puede presentar cartografía base? ¿Ya? Y la norma indica que son los gobiernos locales, los gobiernos regionales, las instituciones públicas interesadas, incluso podría ser hasta propietarios individuales. Y acá dice los requisitos para esa cartografía, que ustedes lo pueden ver con tranquilidad, lo pueden revisar y podemos conversar incluso el día lunes. Lo que me interesa mucho es el punto 7. ¿Cómo se obtiene la cartografía base? Aquí, por ejemplo, dice, la cartografía, ¿cómo obtiene los registros? Los solicita a las entidades públicas, pero en este caso, lo que va a hacer es que la entidad pública le va a enviar a registros públicos la cartografía y indica los pasos. Hay que presentarlo en la sede nacional y se tiene que elaborar bajo ciertos parámetros mínimos. Y ese procedimiento, una vez que registros públicos aprueba esa cartografía que presenta, por decir bienes nacionales o por decir el Ministerio de Agricultura de Huánuco, ¿qué es lo que va a hacer? Va a analizar su base gráfica teniendo en cuenta unos aspectos de coincidencia, de posición, alineación, rotación, que los dice acá. Y lo dice, por ejemplo, el punto 3, sin coincidencia en posición, pero sí en alineación. ¿Y qué es lo que va a encontrar? Ajustes de la base gráfica registral. ¿Qué ajuste? Sin movimiento y sin rotación. Va a colocar en bloque los predios. Sin movimiento y con rotación. Colocará y rotará. Con movimiento y sin rotación. Con movimiento y con rotación. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la base gráfica va a tener que ser movida y rotada. Y esos casos hay muchos. Entonces, ¿qué significa? Que el predio, si yo muevo un predio, tiene que moverse los otros predios. Eso es importante, porque si no, se hacen las observaciones y los otros predios, si yo quiero corregir de acuerdo a realidad física mi predio va a estar rotado y va a afectar a otros predios inscritos. Entonces no voy a poder dar solución. Entonces, presentando cartografía base, lo que va a hacer primero el sistema registral es adecuar su base gráfica registral con esa cartografía base. Posterior, el gobierno local, el gobierno regional, bienes nacionales o cualquier otra entidad puede presentar su título sobre ese espacio donde primero alcanzó cartografía, primero se actualizó la base gráfica y luego voy a presentar mi título en donde no debería
técnicamente ya haber muchos problemas. Eso sería, digamos, el análisis de esta norma, muy interesante y que en realidad poco se ha utilizado, porque casi no se ha dado mucha publicidad a esta norma, pero que puede solucionar muchos problemas de ubicación espacial, de rotación, de que me encuentro muy cerca, muy lejos, en fin. Entonces, por favor, voy a responder a las dos preguntas que me escribieron por chat. Una sola pregunta. ¿Cuál prevalece más entre dos informes técnicos emitidos contradictoriamente por diferentes personas y fechas? En realidad es cierto, los informes muchas veces son contradictorios porque cada persona a veces tiene su propia base y en realidad se debería solicitar al sistema registral, es uno solo, debe haber una sola respuesta coherente. Y si me preguntas cuál prevalece, pues el que me conviene más. Pero la probabilidad de que haya presente mi título y me venga un tercer informe, pues entonces adjunto todos los informes y puedo apelar para que consoliden en una sola información. Eso se puede hacer. Ya, entonces tengo la opción para dar a alguien que no ha hablado. A ver, Fernando, de repente, si puedes, el último minuto. Fernando, te Aló, escucho. ingeniera. Sí. Ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Mira, yo hice una búsqueda catastral y en la Ya. cual me han respondido que el predio va a ser inscrito sin plano. Ya. Y el problema que tengo, que yo necesito hacer una independización en ese predio. Es un predio urbano. ¿Cómo se puede hacer en ese caso? Y sabiendo que las medidas físicas no coinciden con lo que lo describen en la partida. A ver, ahí hay varias cosas que vas a tener que solucionar. Primero, de acuerdo, revisa las informaciones que he presentado con el tribunal, si hay alguna de ellas que te puede servir, en donde dice el que no exista linderos, por ejemplo, acá la descripción gráfica del predio. Si no existe medidas perimétricas, linderos, eso no impide que se pueda hacer subdivisión. Así que revisa esa resolución del año 2018, verifica si calza con lo que tú estás tratando de a ver, si estás viendo esta pantalla. Bueno, está en la información que ya la tienes, así que revisa las casuísticas que digo del tribunal registral y de repente alguna te es favorable. Si no encontraras eso, el día lunes me puedes volver puedes comentar y puedes presentar tu caso, así como a otros participantes les podemos verlo, ¿ya? Sí, muchísimas gracias. Ya. Bueno, me despido. Buenas noches con todos. Es fin de semana. Néstor y Mariela, conversamos el lunes con toda tranquilidad. Sí, Muchas gracias. Sí, muchas gracias, ingeniera Gladys.